Bueno, pues que toda la honra, toda la gloria sea para el nombre de nuestro Señor Jesús. Le damos muchísimas gracias por su infinita misericordia que nos permite seguir compartiendo su precioso nombre. Y recordemos que estaríamos prácticamente en la última parte de este atributo de Jesús, Yahvé Bará, que significa el Señor Creador. Recordemos que el hecho de que Dios sea creador tiene un propósito específico, mis hermanos. No es simplemente que nos creó para que nosotros hagamos lo que queramos o fuimos creados para poder disfrutar de su creación y entonces Él tiene la obligación de bendecirnos porque nos creó y entonces al habernos creado, pues ahora queda obligado a cuidarnos, bendecirnos, hagamos lo que nosotros hagamos. Esto no es así. Dios tiene un propósito específico en haber hecho la creación y recordemos que todo, absolutamente todo está supeditado precisamente a ese propósito. ¿Sale? Entonces, bueno, déjenme presentarles aquí nuestra herramienta, quitamos nuestro acetato que teníamos y vamos a nuestra herramienta de Eastword, ¿sale? Que es la que normalmente utilizamos. Y vamos a ubicarnos. ¿Se acuerdan que la última cita que estuvimos viendo fue la del Salmo 22? El Salmo 22 que veíamos cuál es el propósito que tiene precisamente nuestro Señor Jesús, que es pues dar a conocer o manifestar el nombre, anunciar el nombre. Y bueno, pues nosotros recordamos que ese es nuestro propósito, es exactamente el mismo porque comentábamos toda la creación se somete precisamente al propósito de nuestro Dios. Vamos a ver el día de hoy, como veíamos ahí en el acetato que estábamos presentando, vamos a ver el Evangelio de Juan y vamos a ubicarnos en los versículos del 1 al 18. Dice la palabra de Dios, en el principio, acuérdense, en el principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. Este estaba en principio ante Dios, todo existió por él, y sin él nada de cuanto existe existió. Aquí vamos a hacer una pausa en estos primeros 3 versículos, mis hermanos. Sabemos que ese Logos es Dios, que ese Logos es precisamente Jesús, ese Logos es el Dios creador o Yahvé en el Antiguo Testamento, como podemos verlo cuando Él se manifiesta como ese Dios creador. Ahorita vamos a ver algunas citas de Génesis, ¿sí? Y lo estamos viendo como que tiene un propósito específico y que dice que todo cuanto existe absolutamente, todo existe por Él. ¿Se acuerdan que habíamos visto esa cita de Colosenses 1, principalmente el versículo 16, del 15 al 17, pero nos centrábamos en el versículo 16, que dice, todo fue creado por Él y para Él. Entonces hay un propósito específico en la creación. Dice el versículo 3 del Evangelio de Juan, capítulo 1, todo existió por Él. O sea, Él es la causa, Él es el creador de todo, absolutamente todo cuanto existe, incluyéndonos a nosotros. Y dice, sin Él, nada, absolutamente nada de cuanto existe, existió. Entonces, la causa, mis hermanos, el motor, como se dice filosóficamente, o la causa primaria, la causa última o la causa principal que da origen precisamente a todo cuanto existe, pues es el Logos, nuestro Señor Jesús. Dice a partir del versículo 4, en él había vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en la tiniebla y la luz no, y la tiniebla, perdón, no pudo extinguirla. Hubo un hombre enviado de parte de Dios llamado Juan. Este vino como testigo para que diera testimonio de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz. Y entonces empezamos a ver aquí el objetivo de que Juan exista, mis hermanos. ¿Cuál era el objetivo de Juan? ¿Para qué existe Juan? Juan el Bautista, recordemos.
Bueno, pues tiene un propósito específico, dar testimonio de la luz. Lo repiten estos dos versículos, versículo 7 y versículo 8. Dar testimonio de la luz. Y vean la parte final del versículo 7. Hay una finalidad específica al dar testimonio, que todos creyeran por medio de él. Es decir, por medio de ese testimonio que está dando Juan. Que todos creyeran en quién, mis hermanos, pues en Jesús. Recordemos que en eso consiste la vida eterna. Creer en él, conocerlo, estar ciertos o tener la certeza de que él es Dios, mis hermanos. Vamos al versículo 9. La luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre, estaba en el mundo y el mundo se hizo por él. Se vuelve a recalcar aquí el propósito y la creación de Jesús. Dice, pero el mundo, observen este versículo 10, el mundo no lo conoció. Y entonces podemos entender, mis hermanos, aquí claramente, explícitamente, expresamente, observen esto, ¿cuál es el propósito, mis hermanos, de que Dios haya creado todo cuanto existe? ¿Cuál es el propósito de que Jesús haya creado todo, que lo conociéramos? Él creó el mundo y creó el mundo para que el mundo lo conociera. Esa es la vida eterna a la que nos estábamos refiriendo en Juan 17:3. En esto consiste la vida eterna, en conocerte a ti, el único Dios verdadero. Pero observen lo que sucede. Pero el mundo no lo conoció. Entonces había un propósito específico en la creación. Dios creó todo cuanto existe y creó el mundo para que el mundo lo conociera. Sin embargo, el mundo no lo conoció. Se recalca esto en el siguiente versículo. Observemos el versículo 11. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. O sea, vino a ser conocido, mis hermanos, a manifestar su nombre, a que lo conozcamos y sepamos quién es Él, pero no lo recibimos. Sin embargo, vean lo que dice el versículo 12. Pero a todos los que lo recibieron, y observen esto, a los que creen en su nombre. Y aquí es algo bien importante, mis hermanos, que luego pasamos por alto. Pensamos que simplemente se trata de creer en Jesús, creerle a lo que dijo, pero observemos, dice, los que creen en su nombre. Entonces es algo específico, mis hermanos, que nos recalca nuestro Señor Jesús. Primero, recordemos, en el versículo 10, vino para que lo conozcamos, pero no lo conocemos porque no queremos conocerlo, preferimos estar en la tiniebla. Y en el verso 12, sin embargo, a los que lo reciben, a los que creen en su nombre, les dio la potestad. Les dio la potestad. Él, por dádiva, por gracia, gratuitamente en su misericordia, nos da la potestad de llegar a ser sus hijos, hijos de Dios, los cuales, dice el versículo 13, no fueron engendrados de sangres, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y ahora observemos, ese logos que existe desde el principio y Dios que es el logos, ¿se acuerdan? Versículo 1, ahí lo subrayo, ¿sí? Ese logos, mis hermanos, ese Dios que es el logos, vean lo que dice el versículo 14, se hizo carne. Es el cántico de Filipenses 2, a partir del versículo 5 hasta el versículo 11. Se despojó de toda su divinidad, se hizo carne. ¿Cuál era el propósito? Fíjense, tabernaculizar en nosotros, vivir en nosotros. Emmanuel, Dios viviendo en mí. Gálatas 2:20, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y muchas otras citas que nos dicen que el propósito de Dios es vivir en nosotros. ¿Para qué, mis hermanos? Para que creamos en su nombre y para conocerlo. Aprovecho el comercial. No sé si ya algunos de ustedes, por lo menos Arturo ya me contestó que sí, pudieron ver un acordeón que hice ahí para estar repasando algunos de los atributos del nombre de Dios. No son todos, mi hermano, es la primera parte.
apenas llevamos ahí, son como 87, algo así, atributos acerca del nombre de Dios, y les puse ahí el atributo en hebreo y luego en español, y vemos cómo se relacionan citas del Antiguo Testamento y citas del Nuevo Testamento, y nos hablan de la misma persona, de nuestro Señor Jesús, Yeshua, Jesucristo. Él es ese Dios, mis hermanos, es este Logos que vino a tabernaculizar con nosotros, que vino a vivir en nosotros con un propósito específico, que lo conozcamos, que creamos en su nombre. Pero, mis hermanos, creer en su nombre implica conocer su nombre. El mundo no lo conoció, recuerden, versículo 10, pero Él nos creó para eso, para conocerlo, para conocer su nombre, para creer en su nombre y recibir esa potestad de ser llamados hijos de Dios. Juan testifica otra vez, propósito de Juan. ¿Cuál es el propósito de Juan, mis hermanos? Testificar, testificar acerca de Él. Y ha clamado, fíjense, este es aquel de quien dije, el que viene de mí, detrás, después de mí, es antes de mí. Aquí está la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Juan no solamente se está refiriendo a que existe antes que Él. Y les voy a decir una cosa, si nosotros lo vemos físicamente, recordemos que Juan el Bautista es primo de Jesús, mis hermanos. Recordemos algo, Juan ya estaba en el vientre de Isabel, que es su madre. ¿Se acuerdan? Ya estaba en el vientre. Cuando María queda embarazada de nuestro Señor Jesús, más o menos, aproximadamente, Juan es más grande en edad 6 meses. Entonces, ¿por qué dice aquí, es antes de mí? No se está refiriendo a que Jesús sea más grande en edad física, se está refiriendo a la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo lo recalca después, dice, porque era primero que yo, era primero que yo. ¿Qué era, mis hermanos? Recordemos el canto de Filipenses 2 otra vez, o recordemos este versículo 1, Dios era el Logos. ¿Qué es lo que era Jesús antes de el Logos, mis hermanos? Dios. Verso 16. De su plenitud, dice, recibimos gracia tras gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad se hicieron realidad o verdad o certeza por medio de Jesucristo. Verso 18. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el unigénito Dios, observen, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo explicó. El unigénito Dios. Es muy clara la palabra aquí, mis hermanos. ¿Cuál es el propósito? No solamente quién es Jesús, no solamente nos está diciendo que Él es Dios, nos está diciendo su propósito específico al haber creado todo cuanto existe, ser conocido. Y sabemos que Él quiere ser conocido, que su nombre sea conocido, no Él en su persona exclusivamente, sino su nombre, todo cuanto es Él, todo, absolutamente todo cuanto es Él. Y mis hermanos, esa manifestación se da precisamente en el nombre, en esos infinitos atributos que Dios nos da a conocer, que nuestro Señor Jesús nos da a conocer acerca de quién es Él. No sé si hasta aquí, mis hermanos, haya alguna pregunta. Y si no, vamos a pasar al Génesis. Vamos al Génesis 1:27. Si hay alguna pregunta, me avisan. Vamos al Génesis 1, verso 27, específicamente. Fíjense. Y el Elohim Aleph Tab,
Fíjense cómo aparece ahí sombreado o con un tono más diseminado, difuminado, más clarito, ¿sí? Dice Aleph Tab, porque es una contracción, ¿se acuerdan? Que a veces no se traduce, mis hermanos, o en la mayoría de las Biblias no se traduce, se pierde, y se pierde el sentido de quién está hablando. Elohim, el Dios de dioses, Señor de señores y Rey de reyes, pero es el Aleph Tab. En griego sería el alfa y la omega. Algunos, algunos ustedes podrán haber encontrado por ahí algunos shorts o reels o reels, o no sé cómo se llaman, ahí en internet, que dicen es que Aleph Tab no es lo mismo que alfa y omega, y eso es una blasfemia y bla, bla, bla. Mis hermanos, eso es religiosidad. Aleph es la primera letra del alefato y Tab es la última letra. Pero eso no implica que Jesús sea el primero y la última letra, sino que es desde la primera hasta la última letra. Entonces no es que sea nada más la última Tab, sino es todo, absolutamente todo el contenido de esa palabra. Y se acuerdan que ya lo hemos comentado, por ejemplo, en el Salmo 119. Cada 8 versículos hacen alusión a la palabra de Dios, pero comenzando con las letras del alefato o el abecedario hebreo. Y entonces comienza precisamente, ustedes recordarán, con Aleph y termina con Tab. Entonces, no solamente Dios es el Aleph y el Tab, o sea, el primero y el último, sino el primero y todas y cada una de esas letras, todo ese camino, todo ese sendero, desde el Aleph hasta la Tab. Y entonces habla de la inmensidad, mis hermanos, de quién es Dios. La inmensidad, lo infinito y lo eterno de su precioso nombre. Ahora, observen quién nos creó, mis hermanos. Observen esto. Dice, y Elohim Aleph Tab, ese Dios completo, ese Dios de dioses, Señor de señores y Rey de reyes, creó al hombre a su imagen. Mis hermanos, acabamos de ver ahorita en Juan 1 que el Logos, ese Dios que es Logos, o ese Logos que es Dios, es el creador de todo cuanto existe, y que nada de lo que existe tiene razón de ser o existiría si no fuera porque su creador, el Logos, lo creó. Y ahora vean qué dice Génesis 1:27. ¿Quién es el creador, mis hermanos? Elohim, Aleph Tab, una de dos. O se trata de la misma persona y el mismo Dios, o hay una contradicción evidente en la Biblia, y entonces es una blasfemia lo que estamos diciendo, y es una mentira lo que dice Juan, o es una mentira lo que dice Apocalipsis, mis hermanos. Porque esto es una contradicción evidente si pensamos que son dos personas diferentes o dos dioses diferentes, que sería más grave todavía. Me estoy explicando. Dice, a imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. Y vimos en Juan 1, versículo 14, que ese Logos se encarnó o se materializó y puso su tabernáculo entre nosotros para poderlo ver físicamente. Mis hermanos, dice, a su imagen. ¿A imagen de quién? De Jesús. Fuimos creados a imagen de Jesús, mis hermanos. Ese del cual da testimonio, ese con todo respeto, mi Señor Jesús, ¿sí? Del cual da testimonio Juan y que dice, era antes que yo. ¿Se acuerdan? ¿Desde cuándo? Desde el principio. Ya era. Verso 1 y verso 14 y los demás versículos que estuvimos viendo acerca del testimonio de Juan sobre quién es Jesús. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta, mis hermanos. Y si no, continuamos. Vamos ahora a Génesis capítulo 2, versículo 8. Vamos al capítulo 2, verso
8. Observen. Y Adonai Elohim, fíjense, Adonai Elohim, dos títulos diferentes, pero que expresan a la misma persona y al mismo Dios. Adonai, el Señor, el único Señor, y luego Elohim, esa pluralidad en la manifestación de su poder, hablando de un poder absoluto, supremo, total, integral, que es el Señor de señores, el Dios de dioses y el Rey de reyes. Ese Adonai, ese Logos, dice, plantó un paraíso en Edén al oriente. Y observen esto, Aleph Tav, o sea, ese mismo Dios que es el principio y el fin, pero sin dejar fuera todas y cada una de las letras intermedias del alefato o del abecedario, ¿sí? Puso ahí al hombre que había formado. Estamos entendiendo quién nos creó y a imagen de quién nos creó y sobre todo, ¿para qué nos creó, mis hermanos? Vamos al siguiente capítulo, que sería el capítulo 3 y vamos a ubicarnos en el verso 8. Fíjense. Y oyeron el sonido de Adonai Elohim paseando en el paraíso al atardecer. Ya están ahí Adán y Eva, ¿sale? Y el hombre y su mujer se escondían, ya después del pecado, ¿se acuerdan? Se escondían de la presencia de Adonai Elohim en medio de los árboles del paraíso. Mis hermanos, vimos que fuimos creados con un propósito específico, fuimos creados a su imagen. Fuimos creados para dar testimonio de Él. Fuimos creados para conocerlo. Esa es la adoración, mis hermanos. Conocerlo. ¿Se acuerdan que ya lo hemos visto en Juan 4? Adoradores en espíritu y en verdad, a partir del versículo 22, donde dice Jesús hasta el 26. Adoradores en espíritu y en verdad. No se trata de un lugar, sino de la persona que está adorando y de la persona a quien se está adorando. Adoradores en espíritu y en verdad. Mis hermanos, fuimos creados para conocerlo, adorarlo y glorificarlo. Pero dice, pero no lo recibimos, no lo queremos hacer. Dios tiene su propósito, mis hermanos. Nosotros queremos tener el nuestro. Nos escondemos de la presencia de Adonai Elohim y pensamos que los árboles del paraíso nos van a esconder de su presencia. Hay un propósito específico, mis hermanos, en haber sido creados para Él, por Él y de Él. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta y si no, pasamos al capítulo 15. Pacto de Dios con Abraham. Vamos a ver ese propósito, cómo va quedando clarificado a través de la diversidad que hay en la palabra, no es solamente en un libro, en un capítulo, ¿sí? Sino en absolutamente toda la palabra. Ya empezamos con el Evangelio, ya habíamos visto otras citas, indistintamente de Salmos, Colosenses, cartas, pastor, todo lo que vimos, ¿sí? Y todas apuntan al propósito específico, creados para Él, por Él y de Él. Dice Génesis capítulo 15, vamos a ver aquí hasta el versículo 17. Fíjense, después de estas cosas, la palabra de Adonai fue dada a Abraham en una visión. Fíjense, ¿qué le dijo? Observen, no temas, Abraham, yo sostengo un escudo sobre ti, tu galardón será muy grande. Hay una palabra aquí de consuelo, mis hermanos, no tengas miedo. Le está hablando a Abraham, no tengas miedo. Dice, va, te voy a dar, o voy a poner sobre ti. O sea, te voy a dar mi palabra. Y esa palabra, logos, ¿se acuerdan? O dabar en hebreo, va a estar sobre ti como un escudo, pero es muy grande. Vean el versículo 2. Respondió Abraham, oh soberano, ¿qué me darás? Pues yo continúo sin descendencia y el heredero de mi causa será ese Damaseno Eliezer. Abraham insistió, he aquí, no me has dado descendiente y de seguro es un criado de mi casa quien va a heredar.
Veamos cómo Abraham, mis hermanos, y fíjense que digo Abraham porque no es Abraham, le falta la H, si ya se dieron cuenta, ¿sí? Porque aquí apenas Dios se está presentando con Abraham, que era simplemente el padre o iba a ser el padre de una persona, ¿sí? Pero sabemos que Abraham es considerado el padre de naciones. ¿Por qué? Por la bendición de Dios y por eso le cambia precisamente el nombre. Ya no será tu nombre Abraham, sino Abraham, ¿sale? Ahora observen, dice, oh soberano, ¿qué me darás? ¿Va a ser ese Damaseno, Eliezer? No me has dado nada, de seguro mi criado, el criado de mi casa, es el que me va a heredar. Ahora observemos el verso 4. Pero he aquí la voz de Adonai a él diciendo, no te heredará este, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Y lo sacó fuera y le dijo, mira detenidamente los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Elohim y le fue reconocido como justicia. Y le dijo, yo soy Elohim, el que te sacó de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Vamos a ver en qué consiste este pacto, mis hermanos. ¿Qué es lo que el Señor le está prometiendo? Dice, va a heredar uno, uno que va a salir, dice, de tus entrañas, de tus lomos. Y ese uno es el que va a heredar. Y entonces se está refiriendo también a una estrella, a una descendencia, dice, que será tan numerosa como las estrellas. Pero también observen, en el verso 7 le dice, una tierra que te voy a dar en posesión. A veces, mis hermanos, pensamos que se trata físicamente de un lugar. No estamos diciendo que no. Sí, sí es Israel, por supuesto. Pero recordemos otra vez Juan capítulo 4. Nuestros padres dicen que en este pozo, ¿se acuerdan de la samaritana? Pero ustedes dicen que es en Jerusalén donde hay que adorar. Entonces, ¿es en el pozo o es en Jerusalén? Y Jesús que contesta, ni en este pozo, ni en Jerusalén. Porque lo que el Padre está buscando, mis hermanos, no es un lugar. Está buscando adoradores, no un lugar. Está buscando adoradores que sean en espíritu y en verdad. Servidores, servidores, adoradores. Cuando habla, y hoy vamos a subir un short al ratito, mis hermanos, o ahí en TikTok también, sobre este atributo, el servidor adorador, y van a ver ahí dos palabras. La primera se refiere al Génesis 3:17, que es servidor, pero es un servidor que implica que fue comprado por un precio. Y entonces Dios nos sacó de la esclavitud, déjenme decirlo así, mis hermanos, Dios nos sacó de la esclavitud de Egipto y sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, del pecado, para que ahora seamos esclavos de Él. Y me van a decir, no, ¿cómo? Somos libres. Bueno, acuérdense que Pablo lo explica muy bien ahí en sus cartas por la iluminación y el discernimiento del Espíritu Santo. Nos explica muy bien esta situación. Ahora somos servidores, dice, y soy esclavo, soy siervo del Señor Jesucristo. Y ahora vivo para Él, mis hermanos. Ese es el propósito del sentido de la adoración en el sentido de servicio. O sea, fui adquirido para vivir para Él. Fui comprado a precio de sangre, mis hermanos, para vivir para Él, para servirlo a Él, porque ese es el propósito original por el cual nos creó. Fuimos creados para adorarlo y glorificarlo, para conocer su nombre y darlo a conocer. Pero, dice, los suyos no lo recibieron. No lo recibimos. Nos negamos a cumplir con ese propósito, mis hermanos. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta y si no,
Nos vamos a Hebreos, nos vamos a ir hasta Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 6. ¿No hay preguntas? Ok. Entonces vámonos a Hebreos. Fíjense lo que dice la palabra. Habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por el cual hizo también los siglos. Y entonces, mis hermanos, observemos una cosa bien importante, una palabra, la voy a sombrear, heredero. ¿Quién es el heredero de todas las cosas? Jesús. Recordemos lo que estábamos viendo, esa promesa que se le hizo a Abraham, mis hermanos. Esa promesa se refería exclusivamente a Isaac, o esa promesa es que en Isaac y en su descendencia iba a nacer Jesús. ¿Se están fijando? No se está refiriendo entonces a una persona física como hijo carnal de Abraham. Se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo encarnado. Dios mismo es el Logos creador encarnado en la persona de Jesús. Me van a decir, como que aquí no dice todo eso que nos estás diciendo. Bueno, vean lo que dice el Hijo y luego dice, a quien constituyó heredero. Entonces, el Hijo es Jesús y el heredero de todas las cosas, dice aquí, es Jesús. Pero ahora observen, y por el cual hizo también los siglos. O sea, ese Hijo, que es el heredero, es además el que hizo todo lo que vimos en Génesis y lo que vimos en Juan en el capítulo 1. El creador de todo cuanto existe. O sea, ese hijo heredero es el mismísimo Dios, mis hermanos. Dios mismo. Vean el versículo 3. Quien siendo el resplandor de su gloria. O sea, el resplandor es la luz, lo que podemos ver, la proyección que sale de él, de su gloria. Acuérdense que gloria es todo cuanto es él, o sea, su nombre, Shem. ¿Se acuerdan? Shem, en hebreo, mis hermanos. Hay una alabanza que es Hashem, ¿no? ¿Sí? O sea, el, Shem, el nombre. Shem, el nombre. ¿Sale? Quien siendo el resplandor de su gloria, y observen, la imagen misma de su ser, no dice una proyección, la imagen misma de su ser, o sea, la imagen de quién es él. Mi hermano, si tú te ves en un espejo, la imagen que se refleja eres tú, no es tu doble, no es tu hijo, no es el esposo, la esposa o el hermano, eres tú, no es tu gemelo, se parece mucho, sí, pero es la misma persona. Y quien sustenta todas las cosas, también lo vimos ahorita en Juan 1 y en Génesis, todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mis hermanos, recordemos que la diestra de la majestad en las alturas es lo que narra Filipenses 2, dice, y fue exaltado y se sentó, aquí dice, pero en Filipenses dice,
recibió el nombre sobre todo nombre. Ese trono, mis hermanos, es el nombre de Dios, lo que está recibiendo. Juan 17, capítulos 11, Juan capítulo 17, versículos 11 y 12. Guárdalos en tu nombre, el cual me has dado. El nombre, mis hermanos. Sentado a la diestra de la majestad en las alturas, recibió el nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. ¿Sí se fijaron? Y toda lengua confiese que Él es el Señor, Adonai. Ese Adonai que vimos en Génesis ahorita, que es Elohim, que es el Aleph Tav, mis hermanos. Hecho tanto superior a los ángeles, dice el verso 4. ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjense, porque ha heredado un nombre. ¿Cuál nombre, mis hermanos? Pues el de Jesús, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cielo en el cual podamos ser salvos. ¿Sí se están fijando? 5, porque a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré padre para él, y él será mi hijo. Si ahora vean el versículo 6, por si hay algún ápice o un acento de duda. Verso 6, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, observen mis hermanos, o es blasfemia, o es herejía, o es politeísmo, o simplemente es el mismo Dios, el mismo Señor, la misma persona. Adórenlo. Todos los ángeles de Dios. No dice una parte, no dice los ángeles que estén en desacuerdo con Yahvé. Dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Mis hermanos, recordemos muchos pasajes en donde los apóstoles o los discípulos se querían postrar o se postraban, de hecho, delante de ángeles de Dios. Inmediatamente los ángeles respingaban, se enojaban, se molestaban y los regañaban y les decían, no, ¿qué te pasa? No me adores a mí, solamente adora a Dios. Palabra de los ángeles, solamente adora a Dios. Mis hermanos, adórenlo todos los ángeles de Dios, a ese primogénito. Y te acuerdas en Lucas dice, y los pastores fueron porque recibieron el mensaje y escucharon una legión de ángeles que estaban cantando gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que Él escogió para manifestarse. Algunas traducciones dicen, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Eso es lo que significa, a los hombres que Él vino a manifestarse, mis hermanos. ¿A manifestar qué? Juan 17:6, manifestar su nombre para conocerlo, lo que vimos ahorita en el capítulo 1 de Juan. Vino para que lo conociéramos, pero no lo conocemos, no quisimos. Estamos entendiendo, mis hermanos. Adórenlo todos los ángeles de Dios. Es una orden directa. Adórenlo. ¿Por qué se adora a ese niño? Pues si recordamos el cántico de los ángeles, nos dicen, estamos adorando a Jesús, el Hijo recién nacido. Dice, gloria a Dios en las alturas, pero está aquí abajo, gloria a Dios en las alturas. No perdió su soberanía como Dios, mis hermanos, al encarnarse. Jesús era Dios también y seguía siendo Dios. Me estoy explicando. Gloria a Dios en las alturas. Ahí en esa majestad a la que se refiere el versículo 3. Voy a regresar. Se sentó, ¿se acuerdan? Estamos en Hebreos 1, verso 3. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí donde los ángeles, cuando nació Jesús, están adorando a ese recién nacido, que es Dios, y le están cantando, gloria a ti, Dios, Jesús, en las alturas.
Estamos comprendiendo, mis hermanos. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Vamos a Colosenses. Sí, Claudia. Eh, Dice la palabra de Dios que todo lo que existe en la tierra es sombra y figura de lo que hay en el cielo, ¿no? Y desde el principio Dios nos muestra que su propósito de salvarnos o de ser salvación en nuestra vida siempre ha sido el de darse a conocer para que le sirvamos y le adoremos, ¿no? Así Eh, es. He estado, bueno, ahorita acabo de terminar el libro de Éxodo y pues aún en la salida de Egipto, y si me permiten proclamarlo, en Sí, Éxodo 29 dice: y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y amén, conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. amén, Amén. amén. Entonces, Sí, yo lo que estaba pensando, ¿no? O sea, siempre le damos más importancia a lo que podemos recibir de él que a quién es él, ¿no? Y exacto, cuando pues él es inmutable, nunca ha cambiado y siempre se ha dado a conocer o nos ha rescatado o nos ha salvado, pero para que lo podamos conocer y adorarle, ¿no? Ser, en este caso habla de Aarón, pero pues estamos nosotros llamados a ser sacerdotes en Cristo Jesús, ¿no? Para poder adorarle, para poder servirle, para poder darlo a conocer, para claro, administrar su palabra. Entonces, gracias a Dios porque pues Él nos recuerda, como decías tú, en Génesis, en varios versículos, haciendo un todo como lo es nuestro Señor, un todo, o el todo más bien, y no cambia, ¿no? Él siempre ha querido que le conozcamos, habitar en medio de nosotros, pero para que le conozcamos y le adoremos, para gloria de su nombre. amén, amén. Primera de Pedro 2:9. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido o comprado por él. ¿Para qué? Para anunciar sus características. Eso es lo que quiere decir, ¿se acuerdan? Para anunciar sus características, traducido al español, para anunciar los atributos de su nombre. Para eso fuimos comprados, para eso fuimos creados. Ese es Yahvé, será, o Jesús, Yeshua, Bará, ¿se acuerdan? Bará, el creador, para eso nos creó, para eso nos creó. Y por eso se sienta a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Para qué? Para recibir nuestra adoración. No fue a sentarse para descansar porque estaba muy, muy cansado de tanto caminar. Estamos comprendiendo esto, mis hermanos. Ok, ¿algún otro comentario o alguna otra pregunta? Ok, vamos a continuar. Vamos a nuestra última cita, que sería Colosenses capítulo 1. Y vamos a ver a partir del versículo 15 al 23. De hecho, habíamos comenzado con 3 versículos de esta parte que vamos a proclamar ahorita, ¿se acuerdan? Los versos 16, 15 al 17, ahí nos habíamos quedado, pero ahorita vamos a ver hasta el versículo 23. Y observen simplemente el título de esta parte o esta porción. Sabemos, mis hermanos, que el título no tiene nada que ver con la palabra de Dios, no es palabra de Dios, simplemente es un título que un traductor o alguien que ideó el seleccionar o seccionar de alguna manera
los capítulos y los versículos, pues tenía la idea como que era un mensaje principal, pero esto no es parte de la palabra, ¿sí? Pero sí lo resalto porque nos llama la atención la preeminencia de Cristo. Y entonces observemos qué nos dice el versículo 15. Él, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, Él, el Cristo, el Señor, el Adonai del Antiguo Testamento, ¿sí? Romanos 9:5, ¿se acuerdan? Cristo, el cual es Dios, dice la palabra, ¿sí? Él es la imagen del Dios invisible. Y lo acabamos de ver también ahorita en Hebreos capítulo 1, mis hermanos, el primogénito de toda creación, porque en él, verso 16, en él fueron creadas todas las cosas, en él, mis hermanos, observen, todas las cosas fueron creadas, en los cielos y en la tierra, o sea, ángeles, dominios, principados, potestades, querubines, serafines, arcángeles, todos, dice, en el cielo y en la tierra, incluyendo el ser humano, lo vimos en Génesis, el Aleph Tab, ¿se acuerdan? Nos creó, varón y hombre, varón y hembra, nos creó, o sea, acuérdense que es, dije hombre porque acuérdense que varón o Eva significa varona, que es tomada del hombre, en ese sentido, implicando que es una sola persona, una sola carne. Por eso dice Jesús, los dos serán una sola carne. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles, las invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todas las cosas han sido creadas por él y para él. A veces me dicen, es que tú nos dices que todas las cosas, incluyendo los ángeles y los serafines y los tronos y las dominaciones y los principados, pues son las huestes celestiales, mis hermanos. Pero es que no lo digo yo, lo dice aquí el versículo 16 de Colosenses. Yo nada más repito lo que he visto aquí en la palabra. Dice, en los cielos y en la tierra, visibles, invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Ese es el ejército de Yahvé. Por eso es Yahvé Sebaot, el Dios de los ejércitos celestiales. Son sus huestes, mis hermanos, espirituales, sus ángeles. Todas las cosas han sido creadas por Él y para Él. Verso 17. Y Él es antes de todas las cosas. Lo acabamos de ver también en el testimonio de Juan, ¿se acuerdan? Él era antes que yo. Todas las cosas subsisten en Él. Lo vimos en el Evangelio de Juan, lo vimos en Génesis, lo vimos en Hebreos 1, Colosenses 1:18. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. ¿Alguien me puede decir qué significa preeminencia? Búsquenle por ahí en algún diccionario y ahorita me lo comparten. Váyanle buscando. ¿Qué es la preeminencia? Porque es bien importante esta palabra. Verso 19. Por cuanto agradó que en él habitara toda la plenitud. Escuchen, toda la plenitud. ¿De qué, mis hermanos? De su gloria, de su nombre, de su persona, de quién es Dios. O sea, todo cuanto es Dios está en Jesús. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, por si hay alguna duda de quién se está hablando, pues Jesús es el reconciliador, mis hermanos. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Aquí ya no tenemos duda, ninguna absoluta, ninguna duda de que se trata de Jesús. Verso 21. Y a vosotros, escuchemos, vosotros que en otro tiempo erais extraños y enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras, y entonces hacemos una pausa. Nuestra mente no es para estar ocupados en malas obras, mis hermanos. Nuestra mente es para estar ocupados en las cosas de Dios, en su adoración, en darlo a conocer. Pero para darlo a conocer, pues primero lo tengo que conocer, mis hermanos. Si no, entonces, ¿qué doy a conocer?
Observemos cómo incansablemente, mis hermanos, a lo mejor me van a decir lo mismo que me dicen luego, es que es lo único que se predica, mis hermanos, pues yo no veo otra cosa más que el nombre de Dios, no veo otra cosa que predicar más que el nombre de Dios y sus atributos, obviamente. En cada capítulo de cada libro que existe en la Biblia, cada versículo nos da testimonio, ese Aleph Tab, ¿se acuerdan? De tapa a tapa, de principio a fin, pero pasando por todo. Eso es lo que significa Aleph Tab, mis hermanos. Toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero entre Génesis y Apocalipsis están los Salmos, y está Segunda de Crónicas, y está Judas, y está Primera de Pedro, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿se acuerdan? Logos, es el Logos. Toda la palabra, remá, un capítulo, un libro específico, un versículo, un atributo, logos, todo el nombre de Dios, mis hermanos. ¿Lo estamos comprendiendo? Él es antes de todo, mis hermanos. Él es el creador de todo. En Él habita toda la plenitud. Nosotros éramos extraños, éramos enemigos, teníamos nuestra mente ocupada en otras cosas. ¿Sabes en qué tenemos nuestra mente ocupada ahora? En predicar su nombre, sus atributos. Espero, mis hermanos, que tengan el mismo sentido, que tengan el mismo propósito. Hace rato nos comentaba Claudia, ¿cuál es el propósito de la salvación? ¿Cuál es el propósito de la redención? ¿Cuál es el propósito de la misericordia? ¿Se acuerdan que esto lo hemos comentado? Es la unicidad de su obra, porque no son obras. Juan 17:4. He terminado la obra, no dice Jesús, he terminado todas las obras o todas las cosas que me mandaste hacer. Dice, terminé la obra, porque su obra es una. ¿Cuál, mis hermanos? Juan 17:6. Manifesté tu nombre. Salmo 22:22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Fíjense lo que nos enseña Jesús. ¿Se acuerdan que lo vimos hace 8 días? En medio de la congregación te alabaré. ¿Cómo? Manifestando el nombre, mis hermanos. ¿Cómo adoramos a Dios? Pues dándolo a conocer. Vean el verso 22. Vean el verso 22 del Salmo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, o sea, voy a manifestar tu nombre a mis hermanos. Así es como te voy a alabar en medio de la congregación. ¿Cómo? Pues anunciando y manifestando el nombre, mis hermanos, más claro en el agua. Regreso al verso 21. Nosotros estábamos extraviados, pero ahora ya entendimos, como Juan el Bautista, lo que tenemos que hacer, darlo a conocer, dar testimonio de él, de su nombre, para que los que creen en su nombre reciban la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Juan 1:12. ¿Estamos entendiendo? Verso 22. Aún así, aunque andábamos mal, verso 22, aún así, ahora os reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Estamos comprendiendo. ¿Se acuerdan que vimos Adonai Mekadishkem? Jesús, quien me santifica o quien nos santifica. Y el propósito de santificarnos es exactamente el mismo del propósito de habernos creado. Porque hay un solo propósito: que lo conozcamos, lo adoremos, lo glorifiquemos, demos testimonio de Él, lo demos a conocer para que otros lo conozcan, lo adoren, lo glorifiquen y lo den a conocer, para que otros lo adoren, lo conozcan, lo glorifiquen y lo den a conocer. Y así.
infinitamente, mis hermanos. Verso 23. Ya que en verdad permanecéis sólidamente cimentados y firmes en la fe. ¿Puedes decir amén a esto, mi hermano? Estás cimentado en esa fe del propósito para el cual fuiste creado, del propósito para el cual fuiste hecho santo y sin mancha, apartado para Él, para anunciar su nombre, mis hermanos, sin moverse de la esperanza del Evangelio que oísteis, el cual fue proclamado en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, llegué a ser servidor. Te voy a subrayar aquí la última palabra. Llegué a ser servidor, o sea, esclavo. ¿Te acuerdas que te dije hace ratito? Abad en hebreo, de Éxodo 3:12, cuando les dice, sacarás a mi pueblo, los vas a llevar por el desierto, y cuando lleguen a este monte donde me estoy revelando, van a venir y me van a servir. Esa es la señal, que van a ser mis siervos. ¿Cómo los servimos? ¿Cómo los sirve Pablo, mi hermano? Anunciando su nombre. Cuando Jesús le dice, Ananías, ve por ese Pablito, Señor, pero anda persiguiendo a los cristianos. Y tú ve por ese Pablito, porque yo le voy a enseñar cuánto debe de padecer por causa de qué, mis hermanos, ¿se acuerdan? De mi nombre. ¿Cuál era el ministerio de Pablo, mis hermanos? Anunciar el nombre. Dice que cuando Pablo fue alcanzado y salió a predicar, dice, predicaba a Cristo, predicaba su nombre, no predicaba cosas, no predicaba doctrinas. Estamos entendiendo, mis hermanos. Fuimos creados, fuimos santificados, fuimos salvados, recibimos la misericordia de Dios, por eso fuimos perdonados y por eso fuimos regenerados, justificados, lavados, todo con un solo propósito, manifestar y anunciar su nombre. No sé si tengan alguna pregunta, mis hermanos, algún comentario. Ok, bueno, pues esta fue la última cita, la de Colosenses. Terminamos con este precioso atributo, mis hermanos. Bueno, terminamos, no es cierto, ¿verdad? Para efectos del discipulado, pues ya vimos las citas que habíamos seleccionado para compartir, pero es infinito hablar de este precioso atributo, mis hermanos. ¿Sale? Simplemente por cuestión didáctica o pedagógica, pues terminamos con este atributo en ese sentido, pero no quiere decir que ya no podemos saber más o conocer más acerca de Vara. Claudia, ¿querías comentar algo? Habías preguntado que qué era preeminencia. Ah, exacto, sí, cierto. Dice, privilegio, extensión, ventaja o preferencia que goza alguien respecto de otra persona por razón o mérito especial. Significa que algo tiene prioridad por sobre otras cosas. La preeminencia de Jesús, la preeminencia de Cristo, ¿lo estamos entendiendo? La preferencia la tiene Él sobre cualquier otra cosa, mis hermanos. ¿Pero qué voy a predicar acerca de Jesús? Predícalo a Él. No me prediques doctrinas. No me prediques teorías. Predícame quién es Jesús, mis hermanos, en todas sus manifestaciones, en todos sus atributos. Es que son infinitos. Pues por eso, pues empiézale desde ahorita para que te alcance la eternidad. Y te digo una cosa, no te va a alcanzar la eternidad para predicar sus atributos.
pero comienzan. Ya te compartí ahí, te dije hace ratito, ahí en el grupo de WhatsApp, te compartí 87 atributos. Comienza con esos. Es la primera parte, mis hermanos, de una parte infinita, porque Dios no me va a prestar vida para poder hablar de todos sus atributos, aunque lo hagamos diariamente, ya lo habíamos dicho. Y a ninguno de nosotros creo que nos preste vida para hacerlo aquí físicamente en la tierra, aunque lo hagamos diario y 3 veces al día o 10 veces al día. No vamos a acabar, mis hermanos. Pero el hecho de que no vamos a acabar no implica, pues entonces, ¿para qué lo hago? No, mi hermano, empieza a hacerlo, porque lo vas a continuar haciendo por su gracia, si Él no lo permite, durante toda la eternidad. Estamos comprendiendo el propósito de para qué fuimos creados. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Ok. Pues toda la honra, toda la gloria para nuestro Señor Jesús, mis hermanos. Le damos muchas gracias por este pan, este maná que nos dio, este pan espiritual que es Él mismo, es el Logos, que nos permite conocerlo y sobre todo que nos permite entender el propósito de nuestro ser. ¿Para qué existo? Existo, mis hermanos, para proclamar, anunciar su precioso nombre. Esa es mi razón de ser y espero que estés identificado con este mismo propósito. ¿Sale? Que nuestro Señor Jesús me los bendiga, mis hermanos. Un abrazo para todos. Sí, que los bendiga a todos. Para honra y gloria de su nombre. Amén. Sí, mis hermanos. Amén.